Juveniles. Culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC. Estamos listas y listos para dar inicio a una aventura de juventud. Una aventura juvenil es. Esta es nuestra producción radiofónica y la verdad es que ha sido un suceso importantísimo platicar, conocer, acercarnos a juvenólogos, personas que estudian la juventud y que nos refrescan ese gran momento de la etapa de la vida de todas las personas y que me parece que es un motor de fuerza, un motor de mucho impulso para toda sociedad. El día de hoy estamos de manteles largos, debo decirlo. Tenemos un invitado muy especial. Es el doctor José Antonio Pérez Islas. Y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy son Las urnas están llamando. Juventudes mexicanas en 2024. Las juventudes en las últimas 4 décadas han sido pensadas de diferentes formas en las políticas públicas, en la academia e incluso en los imaginarios sociales, de acuerdo con los cambios que se han venido configurando en las realidades latinoamericanas. El deporte, la escuela, el trabajo, la sexualidad han sido temáticas sobre las que se ha desarrollado amplia la investigación. A estas líneas se han sumado esfuerzos por visibilizar juventudes indígenas, rurales, afrodescendientes, migrantes y en contextos de violencia. Pero, ¿cómo podemos comprender los cambios que se han gestado alrededor de lo que concebimos como juventud? Las políticas y temáticas centrales que se han ido desarrollando alrededor de estos actores sociales. ¿Qué importancia tienen los jóvenes en el ámbito político actual? Para hablar de ello, el día de hoy tenemos como invitado al doctor José Antonio Pérez Islas. Él es pionero de los estudios de juventud en México. Él es creador de una red de investigación en juventudes. Las urnas están llamando. Juventudes mexicanas en 2024. Por el doctor José Antonio Pérez Islas. Con licenciatura y maestría en Sociología y doctorado en Estudios Sociales por la UAM, línea de estudios laborales. Posee una especialización en políticas de juventud por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Ha trabajado a nivel internacional como consultor de la UNESCO, de la Organización Iberoamericana de la Juventud y de la Comisión Económica para América Latina. Ha desempeñado diversos cargos públicos, el último entre los años 1996 y 2006. Como director del Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud y como director de la revista Jóvenes del Instituto Mexicano de la Juventud. Actualmente es coordinador del Seminario de Investigación en Juventud, profesor de posgrado en la Escuela Nacional del Trabajo Social y miembro del Programa Universitario de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Susana? Bien. Qué bueno. Yo muy gustosa, muy feliz de estar contigo, que eres toda una institución de las juventudes en nuestro país. Pues eso se produjo gracias a los años, que tengo bastante juventud acumulada. Pero esa experiencia, claro que se convierte en muchas menciones, en mucho trabajo, en mucho reflejo del conocimiento para toda nuestra sociedad. Así es que me encanta lo que haces. Qué bueno. Pues sí, ya tenemos varios añitos trabajando en el tema de juventudes, que llegamos como casi la mayoría de mi generación allá por los años 70, fundamentalmente yo diría que casi de casualidad, porque no había una especialización ni en sociología, ni en antropología, ni en ninguna otra de las áreas de las ciencias sociales en cuestiones juveniles. Entonces, yo salía de la licenciatura, estudié cosas sobre educación y casi por azares del destino me fue tocando temas muy vinculados con los jóvenes, fundamentalmente con los jóvenes de los sectores urbanos populares. Me tocó trabajar con ellos durante un buen rato. Me tocó el tema de los, no sé si recordarán, de los panchitos, ¿no? Que allá por los años 80 hicieron mucho ruido, Sí. causaron mucho espanto a la sociedad.
Se habló, yo digo que muy mal de ellos. Y lo que veíamos en ese momento, pues es que en realidad era una manifestación producto de la sociedad, porque todas las manifestaciones juveniles son producto de las sociedades en que viven, que son quienes lo producen finalmente. Y una sociedad que primero era una sociedad que se había convertido muy rápidamente en urbana. Era una sociedad muy desigual, como todavía, por desgracia, lo seguimos siendo a la fecha. Y que había ido congregando, sobre todo en las áreas más pobres de las ciudades, a estos jóvenes que no tenían mucho futuro en lo inmediato, ¿no? ¿Posibilidades? No, más que su propia autoorganización, sus propias manifestaciones. Entonces fue un llamado, pues, de atención a las autoridades y en realidad a la sociedad. Recuerdo muy bien que sacaron un desplegado muy, muy raro para ese momento en uno de los periódicos nacionales. Como decían, nosotros nacimos de debajo de las piedras y aquí estamos y no nos vamos a ir. Entonces eso hizo toda una crisis. Yo recuerdo muy bien que, como siempre, los gobiernos reaccionan fundamentalmente mediante la policía cuando ven estas cosas, ¿no? Y después intentan descubrir qué cosa está sucediendo. Tratan de aplacarlo. Sí, fundamentalmente esa es la primera actitud de prácticamente todos los gobiernos. Y en ese sentido, pues en ese campo crecí haciendo trabajo con jóvenes, que coincidió después con mi empleo en el área de juventud del gobierno en ese momento federal, que también estaba en ciernes. Se había constituido recién una instancia que es el antecedente del actual Instituto Mexicano de la Juventud, que se llamaba el CREA, el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud. Me tocó estar ahí, o sea que ya tengo mis añitos encima. Doctor, pero ese momento, visibilizar a las juventudes, claro que fue novedoso, porque era también ya brindarles atención. Sí, sobre todo el reto era qué hacer con ellos. No fue la primera manifestación, quizá la primera manifestación, todos lo sabemos, fue en 1968, ¿no? Así es. Pero fue una juventud diferente, fue una juventud estudiantil, fundamentalmente de clase media, que estaba en las universidades, y estos eran jóvenes que venían de los sectores más pobres de las sociedades. No eran universitarios. No eran universitarios, definitivamente, la mayoría de ellos. Y su demanda fundamental era tener espacios propios para poder hacer su vida. Hubo algunos, digamos, sí que, digamos, se vincularon a cuestiones delincuenciales, pero yo diría que en la gran mayoría eran jóvenes que les gustaba el rock, que les gustaba bailar, que les gustaba el punk fundamentalmente, o el hard rock, y entonces en ese sentido pues querían tener el espacio para poder hacerlo. Claro, y las opciones eran esta forma como de hoyos funky para entretenerse o divertirse. Claro, porque recordemos que el rock estuvo proscrito en nuestro país durante casi 2 décadas. A partir de Avándaro. Así es. Se suspendieron todos los conciertos, bueno, se prohibieron los conciertos de rock porque espantaron a la gente. Se satanizaba la música. Totalmente. Y entonces lo que se tenían eran estos pequeños espacios, ¿no? Clandestinos, la mayoría de ellos, que se iban moviendo de un lugar a otro, que algunos llamaban hoyos funk, donde se oía música y se ponían a bailar, ¿no? Claro. Entonces ese es, digamos, el contexto donde empiezan a surgir los estudios ya propiamente juveniles. Nosotros habíamos hecho algunos estudios más sobre temas generales, educación, empleo, salud, pero propiamente ya esa atención más específica sobre las y los jóvenes fue en estas épocas, que fue alrededor de entre 1980 y 85, que además sucede un acontecimiento a nivel internacional, que Naciones Unidas proclama el Año Internacional de la Juventud en 1985. Y eso es como un disparador de muchas cosas, ¿no? Un disparador para que los gobiernos prestaran atención al movimiento,
para que los gobiernos le pusieran pues ganas para poder trabajar con las y los jóvenes, y para los mismos jóvenes un proceso de conciencia de su generación. 1985. Y es decir, señalar un año internacional es porque políticamente empezamos a darle un peso a este sector. Con esto quiero irme acercando al título que hoy nos llama, las urnas. Y tenemos un proceso político en México, pero quisiera un poco contextualizar. De acuerdo al INEGI, hoy tenemos a muchísimos jóvenes entre 18 y 29 años que tendrán la posibilidad de participar en las elecciones que se aproximan. Con ello es casi el 30% del padrón del registro del INE. Entonces ahí empieza a haber, claro que mucha atención, porque hay participación y esta participación ya se conjunta políticamente hablando con los intereses de una comunidad, las juventudes. Claro, el peso específico de las y los jóvenes del padrón es muy importante, una cuarta parte, un poquito más allá de la cuarta parte del padrón. Por desgracia, es un sector de los que votan poco, aunque muy variable. Sí. Hay elecciones donde se han volcado, por ejemplo, es clásico ya el estudio de que los jóvenes hicieron ganar a Fox. Eso estaba justo recordando. Fox fue un fenómeno que hizo salir a las juventudes a votar, y también fue la ruptura con el PRI. También fue esa búsqueda de cambio. Totalmente. Digamos, ahí se manifestó un descontento que ya se venía haciendo un poco más claro desde fundamentalmente los años 80, ¿no?, de los que estábamos hablando, hasta pues el año 2000, que fue el producto de eso que se llamó la década perdida, donde todos los elementos de bienestar se cayeron, ¿no? Yo digo medio en broma, medio en serio, es una década perdida y todavía no la encontramos. Porque sigue perdida. Seguimos con los datos de insuficiencia en seguridad, en educación, en trabajo, etcétera, etcétera. Pero digamos, ese fue un periodo de alto descontento entre las y los jóvenes. Pero dentro de la década perdida, ¿quiénes eran los perdidos? ¿Los jóvenes o las autoridades? Pues yo creo que los dos. Digamos, fue una década donde los crecimientos que se habían tenido, sobre todo en México, que tuvimos crecimientos muy importantes, por eso se llamó en algún momento el milagro mexicano, donde crecíamos impresionantemente entre los años 60 y 70 hasta finales de los 70, teníamos crecimiento económico muy fuerte. ¿Cierto? Lo cual hizo que se ampliaran los accesos a la educación, los accesos al empleo, etcétera, etcétera, a la salud. Y después vino el declive, ¿no? Empezaron a tenerse problemas con un gobierno muy grande, ¿no?, muy poco eficiente, muy centrado en ciertas cosas y que había dejado de lado muchas otras, pero además con problemas, por ejemplo, la urbanización, que ya decía yo, o problemas que empezaron a ser relevantes como los temas ambientales, ¿no? Sí. Que empezaron a generar otro tipo de preocupaciones. Claro, a cobrar fuerza justo por la preocupación, y el agua y el calentamiento global empiezan a sonar. Claro, y ahí llegamos al año 2000, ¿no? Al cambio de año, de decena, de centena y de milenio, sí, ¿no? Que marca, digamos, una ruptura fundamental entre las propias juventudes. Entonces, me parece que este efecto Fox, que se suma también a una cierta personalidad del expresidente, ahora expresidente, que hizo que los jóvenes salieran a votar. Sí. Con todo y las tepocatas y víboras prietas. ¿No? Exactamente. Que fue también el inicio de esta división política y polarización que ahora la tenemos al máximo en nuestra sociedad, ¿no? Entre que aquellos que me siguen y aquellos que no me siguen. El típico o me quieren o me odian. Exactamente, ¿no?
que se empezó a polarizar mucho la sociedad. Pero ahí tenemos, digamos, el primer signo de este proceso de cambio en un montón de cosas. Esa es una primera llamada de atención en torno a la votación de los jóvenes. Pero lo que tenemos después es un proceso que muy pocos han entendido. Es que ahora sí que los jóvenes no tienen palabra de seguimiento. A los 6 años siguientes votaron contrariamente con lo que se suponía, ¿no?, que se iba a apoyar a la primera intento de Andrés Manuel, y no sucedió, no cuajó. Y después tenemos pues que votaron otra vez por el PRI, ¿no?, con Peña Nieto. Y ahí fue Peña. Y después votaron ahora sí con el actual presidente. Entonces, no se puede decir en algún momento dado que ya sabemos por quién van a votar los jóvenes, las y los jóvenes. Yo tengo un miedo del marketing, el marketing político y estos jingles tan bien hechos, que me da miedo que solamente salgamos a votar por una tonadita. Doctor, ¿tú crees que eso puede pasarle a la juventud? Yo digo que los jóvenes son jóvenes no tontos. Entonces me parece que además la heterogeneidad tal de las juventudes hace que no haya, digamos, un mensaje que toque de la misma manera a todos y a todas. Y por lo tanto, algunos pegarán ese tipo de asuntos, pero me queda claro que el tema de las campañas, cuando menos lo que hemos visto ahora, es que no han cambiado nada. O sea, siguen siendo totalmente tradicionales. No hay ninguna, ni la del fosfo, ¿no? Es muy tradicional. Digo, como tú decías, la tonadita pues es pegajosa, sí, pero de contenido no hay nada. Y yo creo que ese es un asunto que los jóvenes sí perciben. Cuando solamente le están echando choro, como dicen ellos mismos. Ahora sí que como dice la banda. Como dice la banda, ¿no? Y cuando le están diciendo cosas verdaderas. Claro. Y me parece que ese es un lenguaje que no han entendido precisamente nuestras políticas y nuestros políticos. ¿Tú en esta elección ves alguna, pálida forma de la participación? Con Fox yo creo que sí lo pudimos percibir. Cuando esa votación lo pudimos percibir. Con Peña Nieto creo que también pasó, aunque sumado a que no participaron tanto, y sí participaron los de Hueso Colorado con los partidos hegemónicos en ese momento. Con AMLO hay una ola, todos le hemos llamado ola a ese momento, pero ahora, como tú dices, cuando señalas la polarización, está tan marcado que yo no puedo darle ni una pálida pincelada para imaginar cómo va a estar el momento justamente de la participación de las juventudes ante los cambios políticos que nos avecinan. Pues yo creo que precisamente es esa polarización la que va a evitar que muchos jóvenes se presenten en las urnas. O sea, que será baja. Esa es mi hipótesis, ¿no? O sea, el pleito está tan fuerte que yo creo que hay un sector o varios sectores de los grupos juveniles que van a decir, ay, arréglese como ustedes, ¿no? Ese no es mi pleito, ¿no? No me están diciendo nada a mí, no me están ofreciendo nada, ¿no? Entonces, yo creo que lo van a tirar a la basura ese tipo de asuntos. Y eso es complicado, porque cuando no tenemos participación ciudadana juvenil con esta parte tan importante de 1/4 de la votación, pues entonces es cuando siempre entramos en grandes polémicas en cuanto a los resultados de quiénes van a dirigir nuestra nación. Claro. Y eso es parte precisamente del proceso con que yo supongo, decía yo como hipótesis, va a afectar la participación juvenil. Me parece eso más aunado a que no hay una claridad de mensajes para las y los jóvenes. No, es puro pleito. No, es puro pleito, pero además no hay nada concreto para ellos. Digo, las becas que se ofrecen pues es una parte mínima
¿no? De lo que los jóvenes demandan. O sea, no se soluciona con eso prácticamente nada. Y además en un proceso donde prácticamente no ha habido ni siquiera evaluación, si esas becas funcionan, si no funcionan. ¿En qué se gastan la beca? En qué se gasta la beca, ¿no? Yo conozco estudios que han mostrado que el gasto de esas becas pues van hacia el consumo inmediato de los chavos, y eso se va entre las chelas, los cigarros, y en el mejor de los casos el transporte. Sí, ¿no? sí. Y entonces está complicado. ¿De qué sirvió la beca? Claro, porque no hay ningún otro tipo de apoyo, ¿no? Entonces es un evento ahí que pasa, que muy inmediato, pero que contrariamente con lo que sucede, por ejemplo, con los adultos mayores, donde los apoyos pueden, digamos, sí, dibujar un apoyo más claro hacia un sector, en el caso de los jóvenes, estos apoyos se difuminan, se diluyen, y entonces no van hacia, digamos, eso que está buscando, que es lograr apoyos y seguidores. Claro. Doctor José Antonio Pérez Islas, me encanta estar pensando contigo. Las urnas están llamando Juventudes Mexicanas para este 2024. Y qué placer poderlo platicar contigo con estas historias que nos hacen pensar en la historia contemporánea, y claro que nuestras juventudes, y me emociona mucho pensar en el pronóstico de participación o no. Me preocupa que en medio de todo nos pongan un puente largo, porque entonces seguimos deprimiendo la participación. En fin, tenemos mucho que seguir platicando. Por favor, déjame hacer una pequeña pausa, pero todos ustedes, todas las personas que nos acompañan, no se vayan. Juvenil es. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. Juveniles. Estamos hablando de un programa que trabaja, habla, convive con expertos que estudian a la juventud desde todos sus temas de interés. Claro que salud, educación, diversión, entretenimiento, deporte, vida social, vida cultural, vida política. Y esta parte es muy importante para desarrollarla hoy, porque las urnas están llamando Juventudes Mexicanas en 2024. Hemos platicado un poco, doctor, estas historias que nos han dejado ver a las juventudes, visibilizarlas. Al final sí se mostraron para configurar políticas públicas. Hoy me gustaría entender cómo hemos hecho una idea, cómo hemos sostenido imaginarios para conocer el impacto que la política pública deja en las personas jóvenes. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo creo que en todos los casos, así como la sociedad marca a sus juventudes, ¿no? O sea, si queremos juventudes democráticas, tendremos que tener una sociedad democrática, ¿no? Y si tenemos sociedades violentas, pues vamos a tener juventudes violentas, porque ese es, digamos, el proceso. Los jóvenes no se inventan las cosas sacadas de la manga, sino que son producto de lo que ven, de lo que aprenden, de lo que viven, ¿no? Y pueden hacer algunos cambios y transformaciones en algún momento, pero no, digamos, inventan de la nada las cosas, ¿no? Claro. Siempre son producto de la sociedad en que viven. Y esto hace que, así como a ellos los marca la sociedad, ellos marcan a la sociedad, ¿no? Y me parece que estas marcas las han ido dejando a lo largo de toda la historia. Tenemos, presentaba yo, por ejemplo, el sábado pasado en la Feria Internacional de Minería, un libro sobre cómo es que surgen estas juventudes llamadas adolescencias, a inicios del siglo XX, ¿no? Allá por 1900, 1910, y cómo se constituyen fundamentalmente desde la escuela, sobre todo desde la Escuela Nacional Preparatoria, y con toda la idea de que estas generaciones creían los adultos, ¿no? En su momento, que iban a ser formadas como ellos fueron formados, y la realidad es que siempre se les salieron del huacal. Sí.
Y como sucede hasta la fecha, ¿no? Por más que queramos hacer a las juventudes a nuestra imagen y semejanza, pues las y los jóvenes siempre acaban haciendo lo que ellos quieren, lo cual es muy sano, ¿no? Lo cual transforma la sociedad. Claro, pues es el motor de transformación de la sociedad. Y entonces han dejado sus marcas. Hablamos hace rato del movimiento 68, obviamente dejaron marcas, sobre todo marcas culturales, ¿no? Que todavía hasta la fecha muchas de esas luchas, los privilegios los seguimos disfrutando actualmente. Así como lo hicieron precisamente los jóvenes de los sectores populares en los 80, ¿no? Decíamos los Panchitos y de las bandas juveniles en general, hicieron, por ejemplo, los asuntos del gusto sobre el rock, ¿no? Sí. Entonces ahí marcaron sobre todo la generación de un rock nacional. Un rock en español. En español y nacional. Así ¿no? es. Que antes no había existido. Pareciera que el rock solamente se cantaba en inglés y vimos que no era así. Entonces cada generación va dejando una marca o varias marcas en torno a esto. Y yo creo que estamos ante una generación con dos marcas, una muy preocupante y la otra muy prometedora, diría yo. La preocupante fundamentalmente porque estamos viendo juventudes muy precarias, muy precarizadas, ¿no? Que ya la escuela no les sirve para mucho, que su expectativa de empleo es sobre todo en los sectores informales, donde no tienen seguridad, donde no van a tener acumulación para poderse jubilar cuando sean viejos, donde no hay un sistema de salud que los proteja y los cubra cuando lo necesiten. Es decir, estamos viviendo procesos de precarización muy fuertes en nuestras juventudes. Pero, por ejemplo, en la educación, ¿es por los niveles educativos? No, fundamentalmente porque la educación no ha logrado transformarse adecuadamente, ¿no? Vamos Sí, lentos. yo diría que no vamos, así de plano, ¿no? De plano. Sí, me parece que seguimos insistiendo en una educación. Yo siempre he dicho que tenemos una escuela del siglo XIX, porque si ustedes piensan el salón de clases, es el mismo salón de clases del siglo XIX, no ha variado prácticamente nada, ¿no? O sea, el profesor está enfrente, los que no saben, los estudiantes están enfrente, sentaditos, no hablan, no deben de hablar, el maestro es el que sabe, los alumnos son los que aprenden, etcétera. Ese es un típico salón de clases del siglo XIX. Y obviamente las redes sociales y la tecnología los han puesto en otra dinámica como juventud, y no solo a partir de la pandemia, sino todos traemos los aparatitos en la mano y informarnos, aunque es de una manera también precaria, porque vaya, hay que vigilar los contenidos, pero nos ponen en otro momento enfrente a las juventudes. Sí, vamos para acabar la idea, ¿no? Estamos entonces con una escuela del siglo XIX, con profesores del siglo XX, que medio han aprendido ciertas cosas, pero con estudiantes del siglo XXI, que hablan precisamente, que se conectan, que interactúan, que se comunican, ¿no? Mediante otros sistemas que ya no son los que usábamos antes, ¿no? Y entonces el teléfono se vuelve un sistema de comunicación integral para todo tipo de comunicaciones, ¿no? Para los cercanos, para los lejanos. Las distancias se han reducido y las cercanías se han alejado, ¿no? Entonces, me parece que estamos ante un mundo totalmente distinto, que ese es el otro lado que quería yo decir. Así como tenemos un lado preocupante con esta disparidades y desigualdades sociales, tenemos un lado prometedor, que es nuevos sistemas de comunicación. Y volviendo a nuestro tema otra vez de lo electoral, me parece que es algo que tampoco han entendido las actuales campañas, que precisamente intentan hacer parecer modernos, ¿no? Usando las redes sociales. Pero no entienden que las redes sociales tienen que tener dos condiciones. Una, las redes sociales son una comunicación de ida y venida, ¿no? Si tú generas un tuit y nadie te lo contesta, el tuit muere a los 3 segundos, ¿no? Así es. Y ahí se queda. Si un tuit te lo contestan
5 puede durar más, si te lo contestan 10 más, si te lo contestan 1000, obviamente que más, ¿no? Entonces, los sistemas, digamos, dialógicos han crecido. Tú generas un mensaje, te lo responden, a veces te lo responden mal, ¿no? A veces te lo responden bien, pero te lo responden. Y esa es, digamos, la interacción nueva que se establece, ¿no? Que además ya no está regida por ninguna ley. Cierto, aparte estoy pensando en los bots, y si lo que te contesta es un algoritmo. Claro, también es una posibilidad, pero esa es parte precisamente de los nuevos ámbitos donde se establece la comunicación, y es algo que no han entendido las campañas, que la relación no es que avienten los tweets que quieran o donde quieran sus mensajes en las redes sociales, sino es precisamente la comunicación, ¿no? El asunto del ojo. Eso es una de las cosas que han olvidado. Y la otra es que se ha acabado la hegemonía de los mensajes. ¿Cómo? ¿Esto cómo? Antes, bueno, conocíamos lo que sucedía en el mundo mediante la televisión, mediante el radio, Sí. ¿no? Hoy lo conocemos a veces más rápido mediante lo que se comparte en redes, ¿no? Lo tenemos visual, en las mayorías de las veces es visual, Sí. o sea, ya ni siquiera lo tienes que oír. Hoy vemos la música, ¿no? Ya no solamente la oímos, sino la vemos, la música. Entonces, es otro sistema de comunicación. Y ese es el mundo donde las y los jóvenes se están desarrollando. Que a los adultos nos cuesta un montón de trabajo entenderlos, ¿no? Y queremos seguir impulsando nuestros procesos tradicionales, viejos, que no funcionan ya ante las nuevas generaciones. Y yo creo que ese es el gran error que van a tener las campañas actualmente políticas, porque no están entendiendo elementos que ahora son fundamentales para comunicarse entre los jóvenes y con los jóvenes. Claro. Doctor, sabemos que una de tus últimas investigaciones es sobre trabajo juvenil adelantado. ¿Qué nos puedes contar sobre ello y sobre su regulación en cuanto a políticas públicas? Ese es otro gran tema que necesitaremos otro programa para... Nos quedamos. Para hablarlo. El trabajo, lo que llamamos nosotros trabajo adelantado, es lo que antes o lo que tradicionalmente se llamaba trabajo infantil, que digamos, está mal definido porque no solamente es trabajo infantil, hay muchos niños y niñas que están trabajando, por desgracia, pero también muchos jóvenes menores de edad, ¿no? Fundamentalmente el trabajo infantil es a todos los que trabajan con menos de 18 años y que no les correspondería trabajar según la ley del trabajo. Federal, sí. La ley federal del trabajo. Y esto significa que ¿qué hacemos? Y hay toda una discusión en torno al respecto, ¿no? Porque algunos decimos que el trabajo forma. O sea, mi padre fue mecánico y yo aprendí a usar las pinzas y los desarmadores y todo eso, pues con el trabajo que hacía mi padre, ¿no? Que tráeme la 3/8 y claro, pues, aprendías. Así lo aprendías, ¿no? Sí. Entonces, otros dicen que no, que se debe prohibir todo tipo de trabajo para los menores de 18 años. Es una discusión que se está dando, que todavía está, digamos, la gran corriente es que no deberían trabajar. Yo insisto que tenemos que entender otro tipo para acercarnos a eso. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentarnos a un problema que, por desgracia, primero, durante mucho tiempo fue invisible, ¿no? Estos niños, sobre todo niñas, que trabajan y que no tienen remuneración, no tienen reconocimiento. Sabemos, por ejemplo, que en la pandemia creció este tipo de trabajos porque pues prácticamente cuando los niños se quedaron sin escuela y tuvieron que quedarse en la casa, pues obviamente muchas mamás tuvieron que quedarse, que trabajaban tuvieron que quedarse porque no sabían qué hacer con sus hijos. Pero en otros casos fueron las niñas, ¿no? Las hermanitas mayores las que se hicieron cargo de sus hermanitos o de los
adultos mayores o enfermos que había en casa, ¿no? Entonces es un trabajo que estuvo invisibilizado durante mucho tiempo y que ha sido muy importante, ¿no? Entonces hicimos un trabajo para hacer una medición mucho más, la idea es hacer mucho más exacta de este tipo de trabajo, entendiendo que primero está el contexto familiar, o sea, no podemos entender el trabajo infantil o el trabajo adelantado, como le llamamos nosotros, si no entendemos los procesos familiares que están dando, ¿no? Que se dan precisamente en esa situación de precariedad, de pobreza, etcétera, y que hace que los chavitos y chavitas tengan que trabajar. Después son procesos donde se aprovecha mucho, hay muchas industrias, aunque no lo creamos, que se aprovechan precisamente de este trabajo porque les pagan menos, porque no están registrados, y entonces ahí hay un trabajo que se oculta y que es súper explotado también. Pero ¿cómo qué tipo de trabajo, doctor? Pues aunque no crea, todavía hay minas que los usan, todavía hay fábricas, por ejemplo, que los usan, por ejemplo, para limpiar, para barrer, para ese tipo de cosas, para llevar y traer, ¿no? Que generalmente son muy mal pagados, no tienen seguridad social, tienen un accidente y entonces se desentienden. Sí. El trabajo que llega a casa y es a lo mejor como armar algo y entregas y no saben ni quién lo está haciendo. Exactamente, que es otro tipo, el trabajo a domicilio, ¿no? Que se llama, que precisamente lo hace no solamente un miembro de la familia, sino que es toda la familia, ¿no? Sí. La que guarda en cajitas o la que envuelve, sí, ese tipo de cosas. Pero también mucho, sobre todo en el comercio, los que ayudan, ¿no? Sobre todo en el comercio informal, los que ayudan a los papás, a las mamás a vender la fruta, las verduras, etcétera, etcétera, pues están ahí. Sí. Lo que sabemos de ellos es que en general los padres se preocupan hasta la primaria, ¿no? Como que hay todavía una conciencia de que los chavitos tienen que ir a la escuela de la primaria. Pero terminando la primaria, lo demás ya se olvida, ¿no? Entonces muchos se quedan con estudios que ahora son obligatorios, ¿no? Porque la educación actual es obligatoria hasta la preparatoria, se quedan sin continuar sus estudios básicos, ¿no? Entonces es un mundo que sabemos muy poco, que lo empezamos a saber, pero que además está muy poco medido, con cierto rigor, y eso nos dedicamos en el último trabajo que hicimos precisamente sobre esto. Pues qué bueno, doctor, que estés trabajando en esto, medirlo, como tú dices, porque si no, siempre tenemos muchos Méxicos en el mismo territorio y bien que vale la pena. Sé que necesito muchas más horas y solamente para cerrar esta primera participación dentro de Juveniles, esta producción radiofónica que nos permite conocer su investigación, todo esto que hoy debemos saber de las juventudes, pues a mí me gustaría poder cerrar redondeando otra vez con todos los pasajes y los recorridos en la historia y en el mundo de las instituciones y de las juventudes, el papel político que han jugado los jóvenes en los últimos 24 años. ¿Cuáles son los mayores cambios del año 2000 a la fecha en cuanto a participación política? Bueno, primero, nuevas preocupaciones. Me parece que temas, por ejemplo, ya lo decíamos, medioambientales, los temas de equidad de género, los temas de violencia contra las mujeres, son temas que han sido impulsados por las nuevas generaciones fundamentalmente y que son eje y centro de sus preocupaciones. Y además, bueno, eso es por una parte los temas. Por otro, el surgimiento de nuevos sectores juveniles, ¿no? Por ejemplo, los rurales. Que como dice una colega, los rurales ahora están en la ciudad, ¿no? Fundamentalmente los jóvenes rurales son jóvenes de la ciudad por los asuntos de migración. Me parece que ese es nuevas prácticas, experiencias que tienen que ver con nuevas formas de vivir lo juvenil y que antes permanecían también invisibilizadas. ¿Qué otro? Bueno, los sectores migratorios, ¿no? Las poblaciones migratorias. Decía un experto en migraciones que
a finales de este siglo vamos a estar en un mundo totalmente diferente, porque todos nos habremos movido. Por una parte, un gran sector de las poblaciones se habrán cambiado de lugar, pero a los que nos quedamos en ciertos lugares van a transformar también nuestro medio ambiente, porque ya vamos a tener, como lo vemos ahora en la Ciudad de México, que antes, por ejemplo, ver a afrodescendientes era muy raro, y hoy lo vemos con mucha cotidianidad, Sí. ¿no? O hablar otros idiomas. Uno va en la calle y empieza uno a hablar, oír hablar inglés, francés, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos va a cambiar, digamos, la forma de vivir y de convivir, sobre todo, entre diferentes perspectivas y formas. Y eso lo están haciendo las nuevas generaciones, fundamentalmente, ¿no? Claro. Y todo esto es político, ¿no? Porque precisamente esos cambios van a estar, digamos, enfrentándose a los que no quieren cambios, y entonces eso se va a generar fricciones también en la convivencia, pero también va a estar modificando formas de ser, y creo que esto es precisamente un cambio de una sociedad que todavía no la tenemos muy clara, ¿no? Algunos dicen que volveremos a las ciudades feudales, ¿no? Donde los reinos, los burgos estarán separados unos de otros, ¿no? Otros, que las fronteras se van a mover necesariamente. Hoy estamos haciendo una nueva invasión a Estados Unidos, ¿no? Como en reciprocidad de la que nos hicieron ellos en su momento. Entonces las fronteras se van a mover, ¿no? Entonces eso cambio va a generar asuntos políticos, porque son precisamente luchas de poder, luchas de diferencias, y esto es fundamentalmente político. Y obviamente los gobiernos están actuando. Hoy estamos viendo una vuelta, digamos, a la cerrazón de los países, ¿no? Los Trump, los Bolsonaro, etcétera, que vuelvan que cierran fronteras, ¿no? Venezuela, etcétera, que cierran fronteras para que no haya intercambios y movilizaciones. Pues son resistencias finalmente de los gobiernos ante procesos inminentes que se están dando, ¿no? En los temas mismos de Europa, por ejemplo, que supuestamente los países europeos estaban en otro estadio y ahora están padeciendo quizás hasta peor cosas que nosotros, ¿no? Que nosotros más o menos ya las habíamos empezado a solucionar. Ellos tienen los problemas de pobreza, de migración, etcétera, etcétera, a la puerta. Y entonces, como vemos, estamos en un mundo de alta movilidad en todos los sentidos: movilidad de cultura, movilidad de éticas, movilidad de perspectivas, y yo creo que eso va a ser un mundo totalmente político. Definitivo, y los jóvenes tienen que elegir, que tomar un rumbo. Para cerrar este encuentro que hemos tenido el día de hoy, me gustaría poder escuchar un mensaje de tu parte a las juventudes, a estas juventudes que hoy están ante un llamado, y es a la participación en frente de las urnas. ¿Cómo les dirías tú, ocupa el momento, participa? ¿Cómo lo dirías, doctor? Primero, nunca he sido de dar consejos. Alguna vez me decían, oye, ¿por qué no das un curso de valores? Pues para dar un curso de valores tendrían que irse a vivir a mi casa, porque los valores no se enseñan, se viven, ¿no? Entonces, soy muy reacio a dar consejos, pero yo creo que, digamos, estamos ante una situación totalmente inédita en cuestiones electorales, y que nos va a dar la pauta para el tipo de México que queremos en lo que viene. En el porvenir, en este asunto que viene por venir, que está por venir. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad no solamente de las y los jóvenes, sino de todos, para tomar la decisión que queramos. Que a veces a los adultos no nos gustan mucho las decisiones de los jóvenes, pero es un riesgo que siempre hay que tomar. Siempre hay que escucharlo y tomarlo.
Totalmente. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Pérez Islas, por esta plática y por todo este trabajo de colaboración que hemos realizado muchas instituciones y que el centro está en nuestras juventudes. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que no sea la última. Serán muchas, vas a ver. Gracias. Muchísimas gracias. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros Carpintero. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC.